El convoy se estaba congelando delante de mí, y las órdenes exigían seguir avanzando. Yo veía el hielo en la carretera. Mis superiores solo veían líneas en un mapa. Giré la columna sin autorización y el silencio dentro de la cabina se volvió pesado. Cuando el informe llegó arriba, ya no había forma de explicar el frío que habíamos dejado atrás. En enero de 1942, en la región oriental de Prusia Oriental, la temperatura descendía por debajo de los 20 grados bajo cero, y las carreteras rurales permanecían cubiertas por capas irregulares de hielo y nieve endurecida. Las autoridades militares habían ordenado una evacuación civil tardía desde varios pueblos dispersos cerca de la línea del frente. La orden se emitió con retraso y sin un estudio detallado del terreno ni de las condiciones meteorológicas que dominaban la zona. El plan, redactado en oficinas alejadas del frente, asumía que las rutas principales seguirían siendo transitables. En los mapas utilizados para la planificación, las carreteras aparecían como líneas limpias y continuas. En la realidad, muchas de ellas eran caminos de tierra mal mantenidos que en invierno se convertían en superficies irregulares y peligrosas. Entre quienes recibieron la orden de preparar la evacuación, se encontraba un conductor civil asignado a tareas logísticas en la zona. Su trabajo habitual consistía en transportar suministros entre depósitos locales y pequeñas comunidades rurales. Conocía los caminos secundarios, las pendientes suaves que se volvían traicioneras con hielo y los tramos donde el viento acumulaba nieve en cuestión de horas. Cuando se le informó de la evacuación, revisó la lista de vehículos disponibles. La mayoría eran camiones civiles requisados meses antes, muchos con mantenimiento irregular. Algunos tenían neumáticos desgastados. Otros presentaban problemas de arranque en frío. El plan oficial indicaba que las columnas civiles debían reunirse antes del amanecer y avanzar por la ruta principal hacia el oeste. La estimación de tiempo era optimista. No contemplaba paradas prolongadas ni atascos. Durante los días previos, el conductor observó el estado de la carretera designada. Notó acumulaciones de hielo en las zonas bajas. Vio huellas profundas congeladas que podían desviar las ruedas de los vehículos pesados. También registró que varios puentes de madera estaban cubiertos por una capa de escarcha difícil de detectar a simple vista. Transmitió sus observaciones a la oficina local de transporte. La respuesta fue breve. La orden debía ejecutarse según el plan establecido. La mañana de la evacuación comenzó con visibilidad reducida. La nieve fina, arrastrada por el viento, formaba cortinas intermitentes sobre los campos abiertos. Las primeras columnas de civiles, familias con carros, animales de tiro y algunos vehículos ligeros comenzaron a concentrarse en el punto designado. El conductor recibió la tarea de encabezar uno de los grupos motorizados. Encendió el motor con dificultad. El aceite espeso por el frío retardó el arranque. A medida que la columna avanzaba, los problemas previstos comenzaron a aparecer. Un carro civil se atascó en un tramo helado. Un camión perdió tracción en una pendiente leve que en verano apenas se notaba. La velocidad del convoy se redujo de forma constante. Las estimaciones iniciales dejaron de ser válidas antes del mediodía. La columna se estiró a lo largo de varios kilómetros. La coordinación entre los distintos grupos se volvió irregular. Desde la retaguardia llegaron mensajes urgentes para mantener el ritmo previsto. Las instrucciones insistían en evitar detenciones prolongadas. Sin embargo, el terreno imponía sus propias limitaciones. El conductor comenzó a registrar temperaturas aún más bajas al caer la tarde. El combustible en algunos vehículos mostraba signos de espesamiento. Los motores más antiguos empezaron a fallar. En un cruce secundario, observó que la ruta principal estaba parcialmente bloqueada por vehículos detenidos más adelante. La información oficial no mencionaba esa congestión. El mapa tampoco indicaba alternativas claras. Recordando trayectos anteriores, pues evaluó un camino rural que se desviaba hacia el sur, antes de volver a conectar con la ruta principal varios kilómetros después. No estaba incluido en la orden original. Tampoco figuraba como vía prioritaria para la evacuación. Durante varios minutos mantuvo la columna detenida mientras evaluaba la situación. La presión para continuar por la ruta asignada era clara.
pero el atasco visible y el deterioro de las condiciones meteorológicas reducían las opciones. Finalmente tomó una decisión práctica. Ordenó a los conductores cercanos que prepararan el giro hacia el camino secundario. La maniobra se realizó sin anuncio formal a la cadena de mando superior. El desvío resultó estrecho y parcialmente cubierto por nieve acumulada. La velocidad siguió siendo baja, pero la columna recuperó movimiento constante. Algunos vehículos patinaron, pero lograron avanzar. Mientras tanto, otros grupos que permanecieron en la ruta principal experimentaron retrasos más prolongados. Varias horas después, los informes comenzaron a reflejar la dispersión de las columnas civiles. Cuando la decisión del desvío llegó a la oficina regional, la reacción fue inicialmente de desaprobación. El plan original no contemplaba cambios de ruta sin autorización previa. Se solicitó un informe detallado del responsable local. El conductor redactó una explicación breve basada en las condiciones del terreno y el bloqueo observado. No utilizó un tono defensivo. Se limitó a describir hechos verificables. En los días siguientes, los registros mostraron que el grupo que utilizó el camino secundario había logrado mantener un flujo más continuo, aunque lento. Las pérdidas por abandono de vehículos fueron menores que en otros tramos. La evaluación institucional, sin embargo, fue ambigua. Por un lado, se reconocía que la decisión había evitado una detención prolongada. Por otro, se señalaba la falta de adhesión estricta al plan original. No se emitieron sanciones formales, tampoco se produjo un reconocimiento explícito. Con el avance del frente y los desplazamientos posteriores, la evacuación de aquella región quedó registrada en informes logísticos más amplios. Los documentos se centraron en cifras de movimiento, tiempos estimados y disponibilidad de transporte. El impacto humano, las largas horas de espera en el frío, los retrasos acumulados, la fatiga de los conductores civiles. Apenas ocupó espacio en los resúmenes oficiales. El conductor volvió a sus tareas habituales semanas después, asignado nuevamente al transporte local. Continuó trabajando en condiciones similares, con los mismos vehículos y las mismas rutas invernales. Años más tarde, en revisiones internas de operaciones de evacuación, algunos analistas señalaron que la planificación inicial había subestimado la influencia del terreno y del clima extremo. Los mapas utilizados no reflejaban adecuadamente el estado real de las carreteras rurales en invierno. Entre las notas marginales de aquellos estudios aparecía una breve referencia a desvíos improvisados realizados por personal de campo. No se mencionaban nombres. Solo se indicaba que, en ciertos casos, las decisiones locales habían mitigado retrasos mayores. La evacuación de enero de 1942 no se convirtió en un episodio ampliamente citado. Quedó integrada en el conjunto más amplio de movimientos civiles forzados por la evolución del frente. Sin embargo, en los registros de transporte de la región permaneció la evidencia de una orden emitida tarde, basada en supuestos optimistas y aplicada sobre un terreno que no coincidía con los mapas. El invierno, constante e indiferente, había expuesto con claridad la distancia entre la planificación central y las condiciones reales del campo.